Hola, ¿cómo va? Vamos a calcular el caso del potencial electrostático de un plano infinito. Cuando teníamos distribuciones infinitas, no podíamos tomar la referencia del potencial electrostático en infinito. Es decir, ¿con qué me refiero a la referencia? Yo tengo que el potencial electrostático es igual a menos la integral desde el punto de referencia que yo estoy tomando hasta la posición donde yo lo estoy calculando. ¿De qué? El campo electrostático en esa posición en la que yo la estoy calculando por el diferencial de trayectoria o diferencial tangente a la trayectoria. Ahora miren, la referencia, cuando yo tenía distribuciones finitamente confinadas, es decir, distribuciones que yo podía encerrar en una esfera de cierto radio, podía tomar la referencia desde el infinito. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo distribuciones no finitamente confinadas como hilos infinitos, cilindros infinitos o en este caso planos infinitos? Lo que va a suceder es que yo no voy a poder tomar la referencia en el infinito. Ahora, ¿dónde lo voy a tomar? Bueno, en cualquier punto del espacio. Pero acá sucede algo más. ¿Qué pasa? Si el elemento que yo tengo es un elemento lineal, es decir, como el hilo, o en un hilo infinito, imagínense, yo no puedo tomar la referencia en cualquier punto del espacio, porque no la puedo tomar sobre el cuerpo, porque si no, el valor del potencial va a diverger, ¿no? Pero, o si tenemos un punto, si tenemos un punto o un cuerpo lineal como si fuese una curva o fuese una curva cerrada o fuese el caso de una partícula, es decir, un punto, entonces yo ahí no voy a poder tomar la referencia en el cuerpo. Pero si no es lineal, es decir, que tiene más de dos dimensiones, entonces yo puedo tomar la referencia sobre el cuerpo. ¿A qué me refiero con eso? Miren, yo tengo el campo del plano infinito dependiente de su eje de simetría, es decir, que R solamente tiene, el vector posiciones solamente tiene su componente en Z, va a ser igual a la densidad superficial sobre 2 por epsilon 0 multiplicado por K cuando Z es mayor a 0 y cuando Z es menor a 0, esto es lo mismo pero negativo. Es decir, opuesto al otro campo. Bien, y quiero que miren algo ahí. Si yo reemplazo la Z por una X, lo único que me va a cambiar es que esto va a ser más. Lo único no, varias cosas me van a cambiar. Primero que R va a depender de X en inversor. Y estos no van a ser campo inversor, van a ser inversor. Y estos no van a ser Z, van a ser X. Lo mismo pasa si yo lo calculo respecto, o sea, si mi eje de simetría cambia al eje Y. En este caso nuestro eje de simetría es el eje Z. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el plano infinito sea coincidente con el plano XY. ¿Bien? Entonces, mi eje de simetría, ¿cuál va a ser? Z. ¿Y cómo va a ser el campo si este plano es infinito? Como es un caso de alta simetría, va a ser así. Los vectores van a ser todos paralelos al eje Z. Entonces, el eje Z es mi eje de simetría, es decir, mi eje normal a la superficie en todos los puntos. O mejor dicho, mi coordenada normal a la superficie en todos los puntos. Entonces, como este es un cuerpo bidimensional y es un plano infinito, yo puedo tomar la referencia en el Z igual a 0. ¿Bien? Eso solamente gracias a que mi
plano es infinito, y no puedo tomar la referencia al infinito porque no es una distribución infinitamente confinada, y como no es lineal, ni tampoco es un punto y cuerpo al que yo le estoy calculando el potencial, no, digo, respecto al que yo estoy calculando el potencial, entonces puedo tomar la referencia sobre el cuerpo, porque z igual a 0 es un punto de los muchos que le pertenecen al plano. Entonces, miren, el diferencial de n, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al diferencial de z en k versor. Entonces, ¿cómo va a ser la integral para puntos por arriba del plano? Es decir, puntos por la parte positiva del eje z. Va a ser la integral de k, de la densidad superficial sobre 2 por epsilon 0, que esto es el campo, k versor, multiplicado por el diferencial de z en k versor. K versor multiplicado escalarmente con k versor da 1, porque según la definición del producto escalar, el módulo me da 1, el módulo de este otro me da 1, y el coseno de los dos ángulos me va a dar 1, porque el ángulo entre ellos es 0. Entonces, esto me lo puedo sacar directamente. Y como yo estoy integrando respecto de z, desde la referencia que es 0 hasta un punto en el espacio, que ese punto en el espacio lo vamos a definir con un valor ¿cómo se llama esto? Con un valor de z, es decir, lo vamos a calcular por ejemplo en este punto. Acá va a estar la posición, que es válido también para cualquiera de los otros casos que no estén en el eje z. ¿Por qué? Porque al ser los vectores libres, este vector yo lo puedo colocar en cualquiera de estas posiciones, y al no cambiar su ángulo, sentido de orientación y demás, entonces al no cambiar su ángulo, su sentido de orientación y su módulo, yo los vectores al ser libres los puedo cambiar. O sea, este vector lo puedo poner acá, o acá tranquilamente, y sigue manteniéndose siendo igual. Entonces a través de esa lógica, yo lo puedo calcular desde nota z. ¿Y cuánto me va a dar esto? Me va a dar sigma minúscula multiplicado por z sobre 2 epsilon 0. Sigma siendo la densidad superficial. ¿Y cómo va a ser el caso para el campo, para el potencial en puntos por debajo del plano? Va a ser lo mismo, pero negativo. Entonces, ¿cuánto me va a dar el potencial? El potencial me va a dar sigma por z sobre 2 epsilon 0 para z mayores a 0, y sigma por z por 2 epsilon 0 negativo para z menores a 0. Si yo reemplazo esta z por una x, estas z cambian por x y estas z cambian por x, y lo mismo pasa si yo lo hago por y. Entonces, no importa dónde tome la coordenada, cuál sea mi coordenada, mi eje de simetría, siempre que sea una cartesiana y que sea un eje de simetría respecto al plano, y este sea el potencial de un plano, este va a ser el resultado de mi problemática.